Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a trabajar el bordado de ojos. Listo chicas, ahora para saber dónde vamos a bordar hay que marcar la mitad de la cabeza. Yo estoy usando el mismo hilo de mi bigote ya que después lo vamos a sacar. Simplemente vamos a ubicar la mitad. Ok, de esta manera. Una vez ya la tengamos bien ubicada, vamos a darle como una puntadita. Para saber dónde es. Ok, ahí. Listo, ahí ya tengo la mitad de lo que va a ser mi cabeza. Ahora vamos a ubicar los ojos, que es entre la carrera número 16 y la número 9. Ahora con la ayuda de un lápiz vamos a marcar lo que sería un óvalo. Y vamos a dejar unos 3 puntos en el centro. Ok, como este está a la mitad, aquí va a iniciar. Más o menos es lo que mide un dedo. Yo me voy a guiar. Y voy a empezar a pintar. En recto va a ser como unas 3 carreras. Ok, estoy pintando algo provisional. 3. Luego voy a agarrar mi dedo, que me va a servir para dar curva. De esta manera. Ahí. Vamos a agarrar otra vez nuestro dedo gordo o cualquier forma que tengan ustedes ovalada. Yo estoy usando mi dedito para ayudarme y darle la forma que yo quiero. Listo. Ok, y así vamos a bajar y vamos a dejar en lo que sería solamente una carrera que va a ser en diagonal. Aquí lo bajamos en recto. Les estoy enseñando cómo dibujar para que les salga bien. Ok, ahí. Aquí me voy en diagonal en 2. Ok, en lo que es en la parte de adentro de la nariz estoy haciendo una en diagonal. Dejé una carrera primero, hice una en diagonal, luego he ido en recto unas 4 carreras y luego he usado lo que es mi dedo para guiarme la curva, solamente para eso. Y en la parte donde ya llegamos a la carrera, que es aquí, va a ser 2. O sea, aquí tengo yo mi aguja, que es donde separé, que les digo que dejé un punto aproximadamente, ya que esto debe estar a la mitad. Ahí vemos que acá hay 1,5, ven, sino que por la variación de los puntos acá me queda como que 2, aparte que acá está el diagonal. Entonces acá tengo, miren, medio punto más 1 y el que hemos hecho en diagonal 2,5, y luego contamos lo que sería 3 puntos, que es donde debe de terminar porque este es en diagonal. Ok, y aquí simplemente lo hacemos ya en recto de esta manera. Listo, ahora vamos a hacer lo mismo del otro ojo. Aquí está en el centro, medio 1, aquí me debería tocar, este va en diagonal, recuerden, 1 en diagonal, de esta manera. Ahora son 3 que van en recto.
Ok, 3 en recto. Agarramos nuestro dedo y vemos que esté a la altura de mi séptima carrera. Y luego vamos a bajar en recto. Ahora, recuerden que aquí hay que unir, que son 3 puntos en recto y acá 2 en diagonal. Ok, ahí no sé si se logra apreciar muy bien, pero es lo que va a ser de los ojos. Y ahora yo lo voy a bordar con hilo blanco. Esta vez, para no demorarme mucho, lo que voy a hacer es bordarlo con 3 hilos y ya no de uno. Normalmente yo lo bordaba con uno. Aquí mi hebra viene de 6, lo dividimos. Y también miren que lo estamos haciendo directo. En otra oportunidad lo hemos hecho con plantilla primero. Espero que nos salga bien. Listo, y ahora con una aguja mediana y que sea de punta, no punta roma, vamos a ingresar nuestro hilo. Haremos un nudito. Aquí voy 1, 2, 3. Le pueden hacer lo que quieran con tal que no se pase, ¿ok? Y vamos a empezar a marcar. Y recuerden, 1 en diagonal. Voy a empezar a realizar lo que sería punto máquina. En esta oportunidad voy a trabajar con punto máquina. Miren, me voy así y salgo por adelante. Ahora retrocedemos y avanzamos otro punto. De esta manera. Retrocedemos y avanzamos otro punto. De esta manera lo estoy marcando. Ahí. Y estamos siguiendo nuestro lápiz. De esta manera. Ahí lo vamos a ir fijando con el punto máquina. Ahí. Voy a continuar haciendo ese proceso hasta terminar de marcar todo y regreso. Listo, así quedó lo que fue la parte de mis ojos ya marcados y ahora vamos a introducir el hilo en color negro. La verdad que yo quería hacer los tejidos, pero no me gustó el resultado, la verdad. Entonces, sé que el bordado toma más tiempo, pero estoy tratando de hacerlo lo más explicativo que puedo para que a ustedes se les haga más fácil. Ok, acá estoy ingresando con hilo color negro. Ahora vamos a ingresar a mitad de punto. Miren, aquí está la marcación en blanco y a mitad vamos a ingresar de esta manera y vamos a bordar de la misma forma con punto máquina. Nos vamos en diagonal. Miren, estoy tratando de mantener el margen que es del medio punto. Ahí.
Y aquí nos vamos a ir, vamos a dejar libre las 3 últimas carreras. Así que aquí vamos a continuar la forma. Y aquí nos vamos en diagonal. De esta manera. Ahí, ahora aquí vamos a irnos de forma diagonal. Y también tenemos que tratar de dejar 3 puntos libres a los costados. Ven, acá estoy dejando 2,5. 2,5 de la parte blanca. Miren que mi ojo ha comprendido 5 puntos en ambos, 2, 4 y 5, o sea que está bien. Hasta ahorita vamos derechas. Continuamos con el punto máquina y aquí sí ya nos toca diagonal. Miren. Diagonal. Todo con punto máquina, que ya ahorita van a ver por qué lo he hecho con este de aquí. Y ahora vamos a trabajar lo mismo del lado de aquí, del otro lado. Salimos a la mitad y comparando con el ojito de aquí vamos a bordar de la misma forma. Listo, chicas, así nos quedó. Creo que son los ojos más parejos que he hecho en mi vida hasta el momento. No sé si mi ojo está chueco y lo veo derecho. Ok, entonces ahora voy a ingresar y vamos a introducir. Si nuestro ojo comprendía 7 puntos, estoy ingresando en mi carrera 4. Miren, 2, 3, 4. Ahí. Y ahora vamos a empezar a dar contorno del grosor de un punto. Ok, entonces me voy una en diagonal, que sería 5. Luego me toca ahí un poquito en diagonal. Miren. Ahí. Vamos avanzando. También ya le vamos agarrando práctica. Aquí debemos ingresar a la mitad, ya que era y medio. De esta manera. Ahí vamos trabajando, miren. Y aquí. Ahora voy a marcar el otro lado de la misma forma. Miren, a espesor de un punto. Listo, chicas, así nos va quedando hasta el momento. Y ahora viene la parte interesante. Ok, vamos a dar contorno. Ahora, la ventaja de este es que no se mueve mucho. El punto máquina ya está súper seguro. Y así que ahora vamos a empezar a rellenar punto por punto. Vamos a iniciar con el color negro. Listo, estoy usando aguja con filo. Ahí. Y ahora sí vamos a empezar a rellenar sin miedo. Ok, ahí. Como estoy usando aguja de punta, no hay problema. El hilo es grueso, es más fácil. Ahí. Y vamos a empezar a dar puntadas
sin ajustar demasiado. Vamos a ir rellenando todos esos huequitos. De esta manera. Así. De forma horizontal vamos entonces a ir rellenando todo lo que sería nuestro ojito. Si pueden, traten de no agarrar el punto máquina o al menos salir por el centro para que no se ajuste. Ok, así voy a continuar rellenando toda la sección negra y regreso. Listo, me quedaron los ojitos algo así. Y ahora voy a ingresar hilo negro porque se me había terminado. De este ladito. Y vamos a dar un contorno. Puede ser usando punto máquina o si ustedes tienen más conocimiento que yo, la verdad cualquiera, yo estoy aprendiendo también con ustedes. Entonces acá estoy dando contorno para que se vea un poco ovalado. Ahí. Y así vamos a continuar. Hasta darle por completo lo que sería el contorno al ojo. De esta manera. Listo. Se debería de ver algo así. Y hacemos lo mismo con el otro ojito. Listo, así quedó hasta el momento. Creo que van bien. Y ahora vamos a empezar a pintar o a bordar lo que sería la sección celeste. Vamos a repetir el mismo procedimiento guiándonos de lo que sería el bordado de marca. Y vamos a empezar a bordar todo de celeste. Listo. Voy a continuar haciendo ese proceso durante todo el ojo y regreso. Listo. Ahora vamos a hacer solamente el punto que les digo que era como bordado. El punto máquina. De esta manera para que se vea un poco el color turquesa.
de esta manera. Si ustedes desean, pueden trabajarlo. Una segunda línea. Y se debería de ver algo así. Listo. Ahora, aquí no le voy a hacer contorno de celeste porque va a llevar contorno en azul marino. Voy a trabajar de la misma manera que hice el ojito de aquí, el ojo derecho y regreso. Listo, chicas, me quedó algo así. Ya saben que los ojos casi es imposible, creo que nos quede iguales. He tratado de hacer lo mejor que puedo, ya me duele el brazo y ahora voy a empezar con el color blanco. De la misma manera vamos a tomar de referencia lo que fue el hilo, así, y vamos a empezar a bordar. Simplemente estamos rellenando de forma horizontal, no estamos haciendo nada más. De esta manera vamos a continuar el proceso hasta terminar de rellenar la sección de ambos ojos. Aquí estoy empezando el blanco, ya saben que es diferente. ¿Por qué? Porque en el centro me va a quedar, vamos a hacer la línea en azul marino o capaz un turquesa más fuerte. Listo, se debe de ver algo así. Y ahora simplemente vamos a hacer lo mismo con el otro ojito. Listo, chicos, me va quedando algo así. Y ahora con un tono turquesa o azul turquesa vamos a ingresar al centro de nuestro ojo. Ok, miren, avanzamos como que 8 milímetros, 1 centímetro, salimos por la mitad, jalamos, nos debe de quedar esta especie de línea. Y ahora avanzamos. Estoy haciendo el punto máquina, pero la parte de atrás, del revés. Tiene otro nombre y no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es cordón. Ya. Entonces avanzamos y salimos por la mitad. De esta manera. Ahí. ¿Ven? Y ahí se está formando el delineado que queremos para nuestro ojito. Todo está en el mismo sentido, ¿ya? No vayan a cambiar porque si no se les va a desarmar este cordón. Ahí. Puntadas que no sean tan largas para que quede mejor. Ahí. Ven cómo ya está quedando bonito. Y aquí sí lo vamos a llevar hasta abajo. De esta manera. Ahí. Recuerden que todo este bordado lo he trabajado con 3 hebras de las 6 que trae. Nuestro hilo. Listo. Ahí ya quedaría. Cerramos y en la parte de las esquinas que se puede salir voy a darle una pequeña puntada para jalar. Ahí. Ahora hacemos lo mismo con el otro ojo. Miren. Avanzamos, salimos por la mitad.
avanzamos, salimos por la mitad, avanzamos y salimos por la mitad, de esta manera. Continuamos en la sección del centro del ojo. Avanzamos, salimos por la mitad. Mientras que el trazo sea más pequeño, mejor se va a ver. Ahí. Ya casi estamos terminando. Y continuamos. Me debe quedar como unas 3 puntadas. Aquí voy 2. Y la de aquí que es para finalizar. Listo. ¿Ven? Así va quedando hasta el momento. Ahora ingresamos para cerrar. Ahora solamente nos queda dar contorno con el hilo blanco. Ingresamos por la parte de afuera del ojo y vamos a repetir el mismo proceso. Estamos haciendo el cordoncito. Avanzamos, salimos por la mitad. Avanzamos, salimos por la mitad. Avanzamos y salimos por la mitad. Continuamos. Avanzamos, salimos por la mitad. Avanzamos y salimos por la mitad. Voy a llegar hasta la mitad del ojo más o menos, que sería aquí. Damos una puntada y cerramos. Se estaría viendo algo así. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Avanzamos, salimos por la mitad. Avanzamos, salimos por la mitad. Avanzamos, salimos por la mitad. Ojalá no se alcance el hilo, ya se está terminando. Avanzamos, salimos por la mitad. Avanzamos, salimos por la mitad. Avanzamos y salimos por la mitad. Aquí uno más. Avanzamos, salimos por la mitad. Y con este hilo vamos a cerrar. Listo. Así nos va quedando los ojitos hasta el momento. Listo. Ahora con un poco de hilo blanco vamos a ingresar en el centro superior y vamos a hacer una bolita. Yo lo voy a hacer que esté a la altura de mi carrera 4. Voy a agarrar un poquito de la parte que bordamos y voy a dar unas 5 puntaditas. Aquí voy 1, 2,
este va a ser 3, 4 y el de aquí va a ser 5. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo. Comprobamos que estén a la altura de la carrera 4. De nuestro ojo. Y también agarrando poquito. Vamos a dar 5 puntadas. Aquí voy 1, 2, 3, 4 y este de aquí va a ser 5. Listo. Así nos estaría quedando hasta el momento. Y ahora vamos a traer color azulino para hacerle una pequeña luz aquí abajo. Ahora vamos a ingresar aproximadamente a la altura de mi carrera 2 del ojo, que sería aquí. 2 del ojo a esta altura. En el centro. Y también vamos a dar 5 puntaditas. Aquí vamos. 1, 3, 4 y este va a ser 5. Ingresamos otra vez a la altura de la carrera 2 en el centro y también hacemos las 5 puntadas. Aquí voy 2, 3, 4 y el de aquí que va a ser 5. Ingresamos, salimos por abajo y nos debe de quedar así. Listo, hasta ahí ya terminamos con todo lo que sería los ojos. La verdad que nos ha tomado casi 3 horas. Bueno, a mí, ya ustedes cuando lo hagan también les tomará más o menos ese tiempo. Pero vale mucho la pena, ya, porque este de aquí no se va a salir, no se va a despegar. Y aparte que le da un acabado muy bonito. Acá con todos los hilos que me sobraron yo hago un nudo y cortamos. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar un chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Recuerda que con María Ángeles tejes como los ángeles. Chao chicos.